Sus células son las que con mayor frecuencia son afectadas por el Epstein-Barr virus. Cuando llega este virus a nuestras células, no pasará desapercibido a nuestro sistema inmune. Y en este caso, em, las primeras células que se activan y llegan al lugar de la invasión son las células B, principalmente las que expresan el receptor CD21. Estas llegarán a la zona del ataque y dirán, oye, ¿qué está pasando aquí? Se encontrarán con el virus del Epstein-Barr y este va a invadirlas. Como se observa en la imagen de al lado. Y por medio de su envoltura se va a internalizar su material genético a las células de la defensa, a las células B, y los va a utilizar como célula replicativa. Pero además de esto, también se va a propiciar la proliferación desmedida de estas mismas células y estas copias descontroladas que se saca a sí misma la célula B también son productoras de copias virales. Entonces tenemos doble problema. Por un lado, las células B empiezan a proliferar desmedidamente y cada una de estas células que salen generan más copias del virus, lo que hace que miles de copias del virus del Epstein-Barr tengan acceso a los tejidos y como las células B son de la defensa, desde luego están en el torrente sanguíneo, facilitándole la tarea del Epstein-Barr para poder hacer una invasión linfática o hematógena. Si se va por la vía linfática, puede llegar a ganglios regionales locales, infectarlos, inflamarlos y dañarlos. Y por la vía hematógena, como todo microorganismo, puede ir directamente a órganos internos y distantes. Claro que pues lo malo de que el virus viaje y se siembre en otros órganos es que el sistema inmunológico se va a ir tras de él y va a pelear contra él donde quiera que se encuentre. Lo malo es que al pelear contra el virus, nuestro sistema inmune también causa daño a nuestros tejidos, dañando el territorio en el que pelea. Entonces, cuando este territorio es el hígado, el vaso, el cerebro o el corazón, vienen manifestaciones y disfunciones que pueden ser permanentes y llevar a secuelas y disminución de la calidad de vida a largo plazo. Entonces, tenemos otro doble problema. Por un lado, la hiperproliferación de las células B y por otro lado, que sirven como reservorio del virus. Y al mismo tiempo están sacando copias y copias y copias. Pero en cuanto a la proliferación de la célula B, este es un factor de riesgo para generar enfermedades neoplásicas, principalmente los linfomas. Y ante esta situación, algunas de las células B van a someterse a un ataque del sistema inmune a su propia respuesta humoral para destruir las copias del virus. Recordemos que las células B tienen una respuesta inmunológica humoral que es muy efectiva ante microorganismos extracelulares. Destruirán a las copias que se van saliendo de ellos mismos, pero también dañarán tejido aledaño y el daño a ese tejido liberará sustancias llamadas citocinas que llamarán a más regiones del sistema inmune. Principalmente y en una etapa inicial a los linfocitos que expresan las moléculas CD8 y CD4. Estos le van a entrar duro a la batalla y en un primer momento va a haber un consumo de soldados. Se utilizarán tanto que va a tener una baja relativa y al tener esta baja relativa dejarán propenso al cuerpo a sobreinfecciones, principalmente pues las bacterianas. Y conforme la infección avanza, las mismas citocinas liberadas por el tejido dañado, por los linfocitos que están luchando contra el invasor, van a llamar a otras células inmunes como las células T supresoras y las T citotóxicas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que más legión de infantería va a llegar a la zona donde está el virus y va a luchar. Lo malo es que, claro, nos van a liberar del problema, pero también van a dañar el tejido aliado. Y si este tejido es un órgano de los más vitales, como el corazón, el cerebro, el hígado o el vaso, tendremos disfunciones de estos mismos y manifestaciones y complicaciones a mediano, corto y largo plazo. Y bueno, para finalizar, el diagnóstico siempre tiene que ser clínico, lo que podemos observar en el paciente, pero sobre todo lo que interrogamos. Pruebas como el monospot en busca de anticuerpos heterófilos, en busca de las defensas que van dirigidas en contra del Epstein-Barr virus, son los mejores métodos de diagnóstico disponibles actualmente. Los datos de laboratorio que nos pueden ayudar a sospechar de esta enfermedad es el aumento de las células de la defensa y sobre todo de la legión de los linfocitos, encontrando los típicos y característicos linfocitos atípicos que son clásicos en la infección por Epstein-Barr virus. Este virus nos puede dar tanto síntomas leves pero molestos que duren de 2 a 3 semanas, como también puede llevar
a cabo complicaciones a mediano y largo plazo. Todo dependerá de la calidad de nuestras defensas y qué tan ágiles son para liberarnos del invasor y no permitirle la entrada a órganos más delicados. Entonces, pues todas estas son aquellas complicaciones que se pueden derivar. Y dicho esto, el tratamiento, como el de la mayoría de los virus, es sintomático. Es decir, tiene fiebre, dale para la fiebre. Tiene cansancio, que repose. Está deshidratado, que beba agua. Se trata de darle comodidad al cuerpo en lo que las defensas hacen lo suyo. Y pues también existen medicamentos antivirales como el aciclovir, que es muy efectivo en otros tipos de herpes, pero puede ayudar a disminuir la sintomatología y a reducir la etapa sintomática por el virus del Epstein-Barr. En algunas personas pues tiene gran efectividad y en otras no tanto. Y por último, algunos textos recomiendan el uso de corticoides, pero por un lado algunos textos lo avalan y otros lo contraindican, ya que los medicamentos derivados similares al cortisol pueden crear una baja defensa o un enlentecimiento de su acción. Y si tomamos en cuenta que ante una enfermedad viral dependemos enteramente de nuestro sistema inmune, pues sería un poco contradictorio utilizar corticoides, ¿no? Sin embargo, algunos libros lo recomiendan. Ahora dirigiéndonos al norovirus, o también podría ser conocido como el Norwalk. Esto porque en 1968 fue cuando se originó en la ciudad de Norwalk, en Estados Unidos, por lo que ya posteriormente se le dio el nombre de norovirus, en el cual veremos que es de ARN monocatenario y sin envoltura, que este es el primer agente causal de la gastroenteritis aguda, que realmente tiene números muy altos de millones de personas al año, que suele afectar principalmente en niños de 1 a 7 años más o menos y a los adultos mayores, que podrían ya ser de alrededor de 70 a 80 años, que más bien ellos se verían más afectados en las consecuencias que pueden tener. Y los menores más bien se infectan en mayoría. Vemos que va a pertenecer al Caliciviridae y es del grupo 4, como ya habíamos mencionado. Ahora, enfocándonos en cómo se transmite y algunas características que pueda tener, es que este es de vía fecal oral. ¿Cómo funciona esto? Es que esto se ve enfocado en, por ejemplo, en partículas que puedan ser de heces o de vómitos y que puedan estar contaminados, por lo que al no darnos cuenta o no tener un buen sistema de prevención, por ejemplo, de higiene más que nada, que se recomienda bastante el lavado de manos para prevenir todo este tipo de situaciones, por lo que, y es más común de lo que podremos imaginar. Y entonces estas partículas se van mucho a las manos o alrededor, en superficies más que nada. Entonces al momento de hacer contacto con ellos, pues se adquiere esto y se transmite a otras personas. Igual el mal tratado de las aguas al momento de hacer en la agricultura, incluso algunos alimentos puede que resulten dañados. Ahora hablando de la resistencia que tienen estos, tienen una gran resistencia a los medios de presión, a ambientes secos, incluso ambientes ácidos. También se ha visto que son bastante resistentes a los detergentes. Ahora hablando de la sintomatología que puedan tener, estos pueden presentar los síntomas después de la exposición alrededor de 12 a 48 horas en promedio y vamos a ver alguna mejoría o una duración sobre el desarrollo que puedan tener estos síntomas de 1 a 3 días e incluso puede durar hasta unos 6 días, dependiendo de qué tan grave pueda llegar a ser el caso y de los cuidados que se tengan. Vamos a ver síntomas como diarrea, vómito, náusea, dolor de estómago, que principalmente como es una gastroenteritis, vamos a ver afectados el estómago y lo que vendría siendo los intestinos principalmente. Y otros síntomas más secundarios podrían ser la fiebre y el dolor de cabeza, incluso ya el dolor de cuerpo en general. Ahora yéndonos a su estructura y parte de su replicación, vamos a ver que en la estructura, como ya he mencionado, pues es un genoma ARN de sentido positivo. Vamos a tener una
proteína viral ligada al genoma y en conjunto con una secuencia de poliodenilato, una cápside desnuda de 27 nanómetros en conjunto con unas 60.000 de Dalton de proteínas de la cápside y vamos a tener que tiene una forma icosaédrica con ciertas irregularidades en su contorno. Ahora, en parte de su replicación, los primeros eventos que vamos a tener involucrados serían regulados por la interacción entre la superficie celular del huésped y algunas proteínas virales. Esto va a incluir algunas estructuras de hidratos de carbono y colesterol, que en el caso del norovirus vamos a incluir antígenos, principalmente, bueno, más que nada antígenos de grupos sanguíneos, como A, B u O. Entonces vamos a pasar a la siguiente fase, que sería como cuando llegan a penetrar en la célula, en donde al momento que logran penetrar en la célula, su liberación va a ser como de cierta forma dependiente o va a estar relacionada con lo que la clatrina haga, ya que esta se forma en la membrana plasmática y suele formar parte en el proceso de las vesículas y del transporte de membrana, que pues al momento de que ésta llega a realizar su acción, va a hacer su contenido en los endosomas tempranos, por lo que si queremos que se realice la liberación del genoma del norovirus al interior del citoplasma del huésped, vamos a necesitar una acidificación del endosoma y así ya podemos ver un desenlace, o sea, de esa liberación dentro del citoplasma del huésped. También mencionar que pues el norovirus podría entrar o salir de la célula o del huésped y este puede hacer la transcripción de ARN mensajero temprano y tardío. El temprano codificaría poliproteína y también tendría dentro de su contenido ARN polimerasa y también ahora en el tardío codificaría proteínas de la cápside. Dentro de sus últimas partes, vamos a ver que la traducción de algunas estructuras proteicas virales, como la 1 y la 2, a partir de ARN subgenómico, van a tener una gran significación dentro del proceso. La 1 vamos a ver que va a importar bastante en el desarrollo del ensamblaje, ya que una gran cantidad de ella va a hacer que se pueda construir este ensamblaje. De igual forma, alrededor de 180 de la cantidad de la estructura proteica 1 viral, pues nos va a ayudar a darle la forma del icosaedro en gran parte, no en su totalidad. Ahora en la estructura viral proteica 2, vamos a ver que va a funcionar como un término va a iniciar al momento de que acaba la traducción de la estructura viral proteica 1 y este va a tener un mecanismo de terminación y de reinicio, porque el ARN subgenómico que lo conforma es policistrónico. Entonces ahí se empieza a desarrollar eso. Después vamos a ver cómo esta tiene una gran significancia en lo que viene siendo en el citoplasma y en las membranas plasmáticas. También hay otros que se desarrollan en sentido negativo, pero eso ya toman otras vías. Entonces, también es importante mencionar que el nucleótido iniciador de la familia Calycididae es la guanina, que después realiza un proceso que se llama guanilación, que es sobre la síntesis de ARN, y pues esto se va a vincular con la infectividad que puedan tener y también con la unión covalente que pueda tener con la proteína viral con enlace al genoma, por lo que ya pues finalmente puedan inducirse a una apoptosis. Ya en la parte final, que sería del diagnóstico, vamos a ver que en los laboratorios que se puedan dar, al menos en ese aspecto, tenemos el más como resaltante de estos, que sería sobre los ensayos reversivos, cuantificables de transcripción de PCR. Y